La primera cita es mágica, importante y el inicio del amor. O al menos, eso dicen. Más tarde esa misma noche, después de pedirle a Jaimilla que salieran, Kurose quería pedirle un favor a su hermana mayor, y era que le ayudara a elegir ropa. Y sorprendidas, ambas hermanas sabían que esto solo significaba una cosa: había una chica que le interesaba. No las culpo, mi familia también celebraría un evento así. Felices por su pequeño hermanito, Sora sabía que haberle dado esos boletos no era un desperdicio. Además, tenía ventajas de tenerla como hermana, porque ella se preocupaba demasiado por todo, hasta el mínimo detalle. Ambas hermanas, dispuestas a ayudar, le preguntarían cómo planeaba ir vestido, y digamos que no tenía muy buen gusto para escoger. Ayudándolo con la vestimenta, también su hermana le ayudaría a cortarse el cabello y peinarlo, pues era cosmetóloga, y sosteniendo su cara con total aprecio y alegría, le diría que era lindo y tenía que tener confianza en sí mismo, pues cuando una chica decide salir con una persona, se arregla minuciosamente solo para esa persona. Y aunque no conocía los sentimientos de Jaimilla, solamente le daría el consejo a su hermanito de que si creía que era linda, se lo dijera sin pena. Pero claro, Kurose sería incapaz de algo así, y listo para mañana, le diría que debería descansar, pues mañana tendría mucho por hacer. Alto, guapo y bronceado, Kurose esperaba cerca de la estación, y es que había llegado casi 30 minutos antes, todo por los nervios, pero además por los consejos de su hermana. Así que toma nota, porque te podrían servir. El primero mencionaba que debía de llegar más temprano, aunque quizás Kurose exageró. También tener el plan casi listo, pensar algunos temas de conversación. Siempre que salgas del baño, darse una pequeña arregladita, hacer que la chica camine del lado de la acera, escuchar lo que ella dice, no hablar solo de uno mismo, elogiarla de vez en cuando y mandarle un mensaje una vez la cita haya concluido. Además de estas instrucciones en mente, había algo más en su cabeza, y era la pregunta de cómo vendría vestida Jaimilla, y dejando fluir sus pensamientos, una voz de repente lo llamaría. Saludando, ahí estaba Jaimilla, que con su atuendo dejó completamente perplejo a Kurose. Con su tono curioso, Jaimilla estaba sorprendida de ver que había llegado con 20 minutos de antelación, y tartamudeando también le enseñaría que ella también llegó temprano, aunque se excusaría diciendo que se equivocó de tren. Tomando la iniciativa, Jaimilla le diría que estaba lista para el inicio con su cita, y sonrojado, solo pudo seguirla. Así mientras caminaba a su destino, Kurose miraba lo hermosa que se veía. Siguiendo las reglas de su hermana, era momento de la tercera regla, entonces haría todo lo posible para tener una buena conversación. Lo primero que haría sería preguntarle si acaso ve películas, pero de respuesta obtendría algo frío y corto. Cambiando de tema, le preguntaría si acaso salía seguido, pero en todo caso, se la pasaba todo el día en su casa. Una pregunta tras otra, todo fue un fracaso para intentar entablar una conversación, pero además sentía que Jaimilla emitía una extraña sensación. Cortándose la cabeza y cayendo en pánico, no podía creer que lo había arruinado en tan solo 15 minutos. Y siendo pesimista, tal vez creía que ella realmente no quería venir. Y en la función no podía dejar de pensar en la actitud de Jaimilla, la cual estaba en silencio, recibiendo un susto. La verdad es que la película daba miedo, y sintiendo vibraciones en su lugar, se daría cuenta que Jaimilla estaba temblando de miedo. Anonadado, no podía creer que le diera miedo las películas de terror a Jaimilla, y sosteniendo fuertemente su brazo de Kurose, quería confesarle que no podía resistir seguir viendo esta película. Sonrojado por su petición, sugeriría entonces que ambos se fueran. Ya fuera del cine, Jaimilla parecía algo agobiada, y preguntando si estaba bien, se disculparía por haberlo hecho salir a la mitad de la película, pero para él no había ningún problema. Además se culpaba por haberle invitado a ver una película de terror sin siquiera saber si le gustaría. Diciendo que no era su culpa, eso despertó la curiosidad en Kurose, que ahora quería saber si sabía que la película daba miedo, entonces por qué había decidido venir, y con total sinceridad le diría que lo había hecho porque simplemente quería hacerlo. Es así que sonrojado, diría también de estar feliz de haberse encontrado. Jaimilla se disculparía por haberse asustado, y tal vez por ese mismo terror se comportó de manera extraña hoy, pero además tenía una sensación que le pesaba más, y era que hoy dejarán su encuentro. Por eso quería pedirles si podía pasar un rato más juntos, y aceptando la oferta de Jaimilla, emprenderían de nuevo su viaje. Recorriendo juntos, pasarían donde había una máquina de garra, y ahí había un pequeño muñequito de los que tanto le gustan a Jaimilla. Previo a intentarlo, Kurose tenía que ir al baño. Lavando sus manos y acomodando un poco su cabello, Kurose no podía esconder lo mucho que se la estaba pasando bien. Era divertido y además había alguna sensación extraña que lo estaba avergonzando.
Pobrecito, lo asustan las mujeres. Dispuesto a continuar con la serie de reglas que le dio su hermana, quedaba la penúltima, que era elogiarla, pero claro, le estaba costando, y prestando un poco de atención, notaría que unos chicos la estaban cortejando a Jaimilla. Kurose sabía que era algo de esperarse, pues es demasiado atractiva, y aunque estuviera en esta situación, tenía que acercarse a ella. Ambos chicos le estaban rogando porque les compartiera su perfil de red social. Además, ellos harían lo mismo, pero con su tono frío y mirada que podría acabar con cualquiera. Ella les diría de la manera más atenta y amable que no estaba interesada en compartir esa información. Y claro que Jaimilla daba miedo. Aún así, estos no pararían de molestarla, incluso a tocarla, y Kurose no sabía qué debía hacer, tenía miedo, sabía que debía de ayudarla, pero cuando más tuvo dudas, vio que Jaimilla estaba temblando. Esto le hizo reunir valor para enfrentarlos, que interponiéndose entre ambos sujetos les daría una advertencia. Burlándose de él, Kurose tendría un plan, y era en cuanto contara, saldrían corriendo, así que ejecutando su plan, se irían. Y no aceptando su ida, uno de ellos le gritaría a Jaimilla, llamándola fea. Y claro, esto hizo enojar a Kurose, que tomándose una gran bocanada de aire, les devolvería el favor con un gran insulto. Sorprendidos, incluido Jaimilla, Kurose estaba súper enojado por tener que lidiar con esos sujetos, así que se inspiró en de su senpai, y feliz por ver la determinación de Kurose, Jaimilla se uniría al ruedo también. Felices porque ambos dejaron salir lo que sentían, debían marcharse antes de que ellos los alcanzaran, y aunque fue una huida bastante divertida. Ya en calma, Kurose le preguntaría si estaba bien, pues los tipos la estaban molestando, y diciendo que sí, la verdad es que tenía un poco de miedo. Un hecho desafortunado, pero Jaimilla no quería que eso arruinara su día. Estaba agradecida por lo que había hecho Kurose, pues hoy él había sido el héroe. Esto detonó recuerdos en Kurose, cuando Jaimilla la ayudaba a limpiar la enfermería. Estaba agradecido de igual manera, pues siempre es ella quien la ayuda. E intentando motivarlo, le diría que lo que hizo hoy hace unos momentos fue increíble. Kurose estaba feliz de ser de utilidad a su senpai, y ahora que estaban relajados, la cita debía continuar. Ya más tarde, caminaba de regreso a la estación del metro. Kurose pensaba en todo lo que hoy pasó, y se preguntaba si Jaimilla también se había divertido. Interrumpiendo su trance, Jaimilla le daría las gracias por haberle invitado. Sin palabras por lo que le dijo, ella se molestaría porque no le respondió. Diciendo que también se divirtió, también había algo más que quería hablar con ella, y es que en contraste de ella, a él le cuesta mucho expresar lo que siente, y esta habilidad que tiene lo ha hecho salir de su zona de confort, y aunque pareciera egoísta, estaba agradecido de tenerlo a su favor. Pero hoy había conocido otra parte de Jaimilla, en el buen sentido. Estaba feliz de poder considerarse su amigo, y aún así tenía mucho que conocer de ella y resolver la incógnita de por qué es tan buena con él. Por eso de ahora en adelante quería pedirle que se siguieran llevando bien, y aceptando su oferta con una gran sonrisa, él estaba feliz hasta que recordó algo. No ha elogiado a Jaimilla y su tren estaba a punto de llegar, por eso era ahora o nunca, y llamando su atención no tendría la suficiente voluntad para decirle. Y sacando uno de los muñecos que llamó su atención de la máquina de garra, quería dárselo, y si se preguntan en qué momento lo hizo, de dónde lo sacó, pues un hechicero lo hizo. Sintiéndose cobarde por no haberle dicho la verdad, se sentía mal por eso, no creyó que se fuera a cobardar si simplemente lo intentaba. Despidiéndose Jaimilla le diría hasta mañana, y Shock no pudo comprender cómo es que a pesar de no estar interesado en hacer amigos y que todo sería banal, ahora había alguien que esperaba por volver a encontrarse con él. Jaimilla, que estaba de regreso a casa, Kurose ejecutaría la última regla, que era mandar un mensaje y agradecer por el día de hoy. Feliz por este mensaje, al llegar a su casa, Jaimilla se recostó y admiraba aquel juguete que le dio Kurose con mucho cariño. Cambiar no tiene por qué ser malo, y a veces lo único que necesitamos es un pequeño empuje, como en esta otra historia. Gracias a Squilly, Sake, Palmera San, Carión, Antonio, Martín, Kevin y Rey Sarts por unirse al canal. Recuerda que tú también puedes hacerlo abajo del título del video. Muchas gracias por su apoyo.